Quiero, en primer lugar, empezar en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, por felicitar a la nueva directora general de la Corporación de Medios Audiovisuales de Extremadura, doña Beatriz Maeso, deseándole todo el éxito del mundo y, al mismo tiempo, también rogándole que aquellas cosas que haya que corregir, que sin duda ninguna las habrá, que lo haga, pero, por favor, que pueda seguir siendo una casa llena de libertad y de transparencia en lo que a la información se refiere. Señor Monago, destaco 3 cosas de su intervención que le reconozco que me satisface. En apenas 83 días usted ha cambiado toda su política y creo que para bien. Ha pasado en el discurso de investidura a hablar aquí, seguramente por influencia del señor Echavarri, de que el futuro de Extremadura pasaba por el futuro del campo como yo lo quiero, y hoy ni lo ha nombrado. Hoy simplemente ha hablado usted del conocimiento, de la industria de base tecnológica, de lo que entendemos que tiene que ser el futuro de Extremadura, pero en apenas 83 días ha conseguido usted cambiar absolutamente su discurso sin ruborizarse. En segundo lugar, bienvenido al diálogo social. Hoy le ha atribuido a los sindicatos y a la patronal sentido de Estado. Ya no son los paniaguaos comprados por la Administración con un plan de empleo. Monago Dixit, Teniente Dixit, Carrón Dixit. Perdón, señor presidente Monago Dixit. Ya no son unos paniaguaos comprados por un plan de empleo. Habla usted, en tercer lugar, repetidamente aquí hoy, de algo que yo creí que no existía. Ahora resulta que hay una crisis mundial, señor Monago. Ahora resulta que hay una crisis mundial. No nos ha llegado a decir que hay hasta una crisis europea, incluso en España. Ya no es el desempleo en Extremadura la consecuencia de la pésima gestión de Vara solamente, por lo visto. Por lo visto hay una crisis mundial. Pues bienvenido a reconocer que todo lo que ha ocurrido yo he podido tener parte de responsabilidad, pero evidentemente no tenía toda la responsabilidad. 83 días después usted comparece. Me hubiera gustado que de lo primero que se hubiera hablado, si lo primero de verdad es el empleo, hubiera sido el empleo. Pero hemos tenido que hablar primero del cambio de hemiciclo, del sitio en el hemiciclo. Por cierto, señor Escobar, que no mordemos, puede seguir usted bajando por allí. Estaba sentado en el mismo sitio, ahora baja ya por allí, puede seguir bajando por allí, no pasa nada, nosotros no mordemos. En segundo lugar, el cambio de sillones en Canal Extremadura, que era muy importante, era la prioridad en esta región. En tercer lugar, había que cambiar el Estatuto de Autonomía sin cambiarlo, a través de un decreto para modificar la imagen corporativa. En cuarto lugar, había que cambiar muchos nombres. Y ahora venimos por fin a poder hablar de empleo después de todo este tiempo transcurrido. Y no solo desde el debate de investidura hacia hoy ha cambiado usted las preferencias o las prioridades o los objetivos. Ha cambiado más. Era imprescindible en Extremadura un plan de choque contra el empleo juvenil. Es imprescindible para la región no esperar 4 años al desarrollo de un plan. Hay que hacer un plan de choque contra el empleo juvenil. Ya no hace falta. Era imprescindible en Extremadura un plan de choque contra el empleo femenino. ¿Se acuerda, señor Escobar, que se lo dijeron ustedes en los 12 mandamientos? Pues ya tampoco hace falta. Era imprescindible hacer un plan estratégico de medidas económicas. Tampoco. Luego, a medida que fue pasando el mes de agosto, descubrimos que lo que hacía falta era un plan integral. Un plan integral que el anterior presidente de la Junta, del anterior, decía que cuando uno no sabía muy bien lo que quería hacer, siempre hablaba de un plan integral. Y ahora ya no es un plan integral, es el plan 3E, belleza en 7 días. En contraposición al plan 3D. Estamos gobernados por una consultora de marketing en esta región, señores. Estamos gobernados por una consultora de marketing. Y sobre el plan, señor Monago, sobre el plan en concreto, yo estoy dispuesto porque creo que cuando esté finalmente pactado con los agentes sociales, por cierto, he notado sensibles diferencias entre lo que expuso usted hace una semana en sede no parlamentaria y hoy, que serán sin duda fruto de la incorporación de cuestiones que los sindicatos y la patronal han planteado, cosa que me agrada. Yo estoy dispuesto, señor Monago, a que nos sentemos cuando usted redactó el plan y comprobemos una por una cuántas cosas hay que ya estaban en los planes anteriores. Porque reconocerá usted que el margen de maniobra en una crisis como la que estamos es limitado y muy probablemente se le podrán llamar a las cosas de otra manera. Pero desde el reconocimiento que yo agradezco, por la parte no que me toca, sino que nos toca, del pacto social y político de reformas como el instrumento de partida, desde ese reconocimiento no cabe inventar demasiadas cosas. Porque no estamos en estos momentos en una situación
que permita aceptar que todo se resuelve porque uno le dé una ayuda en un determinado momento a un empresario o le facilite solo la documentación, que está muy bien, y ahora hablaré algo de eso. Esta crisis empezó siendo una crisis financiera y una crisis de deuda privada, una crisis financiera porque estábamos obteniendo en los mercados mucho más de lo que teníamos como ahorro y al mismo tiempo las familias estaban endeudadas en nuestro país en un 300% de nuestro Producto Interior Bruto. Esa crisis de deuda y crisis financiera se ha acabado convirtiendo, al aumentar el desempleo, en una crisis de demanda. No hay demanda, señor Monago. Entonces, como no hay demanda, si uno es autónomo y no vende, si uno tiene una pequeña tienda de televisores y no vende televisores, por mucho que usted le dé ayudas para contratar a gente, no la va a contratar, porque estamos ante una verdadera crisis de demanda y eso es lo que tenemos que abordar y eso es lo que tenemos que afrontar. Y para abordarlo y afrontarlo, tenemos que hacerlo siendo conscientes de la dificultad, pero sobre todo no sembrando el miedo en la ciudadanía. Por eso es tan importante la estabilidad política, señor Monago. Por eso es tan importante lo que usted dice de unirse. Pero para unirse no puede uno, el día de Extremadura, dividir a la región en dos. No puede dividir a la región en dos. Para unirse uno tiene que hacer un discurso de mayorías sociales, no un discurso de una Extremadura que estuvo y de otra Extremadura que está. Porque eso no solo no es bueno, sino que es enormemente negativo para el conjunto de la población. No puede usted hablar de unirse y venir a hablar de políticas de demolición. No puede usted hablar de unirse y venir a hablar y a dar datos que no son ciertos. Repito una vez más, cuando salimos del gobierno anterior, y no me gustaría que este fuera un debate donde yo no soy oposición, porque es lo que realmente soy, salimos del gobierno con 2.000 millones de euros de deuda, 1.800 a corto plazo y 1.800 a largo y 200 a corto. Nos fuimos con dinero en tesorería en caja de 400 millones de euros. Es verdad que había obligaciones pendientes de pago por valor de 298 millones de euros. No se cerró la contabilidad del año anterior en octubre, como han dicho, sino el 7 de diciembre. Dejamos el 55% del presupuesto sin obligar, y si no que me desmienta el consejero de Hacienda. Sin obligar significa que se puede cambiar el objetivo. Puede estar autorizado o dispuesto, pero mientras no está obligado se puede modificar el destino. Y esa ha sido la cruda realidad. Y dejamos un déficit, ahora reconocido por el Ministerio de Economía, del 2,57, que ustedes llevan al 6,8, usted al mes de junio y el consejero al mes de diciembre. En esto sería bueno también que se pusieran de acuerdo. Eso es lo que le está transmitiendo a la ciudadanía: inestabilidad, falta de seguridad. Hoy se dice que hay que bajar el presupuesto un 10% y 2 horas después lo quieren rebajar ustedes el 20%. Y además dice que el otro día lo va a rebajar de las empresas públicas. Es decir, va a rebajar usted 520 millones de las empresas públicas, que tienen un presupuesto de 35, porque pienso que no tocará el presupuesto de Avante, cuando gran parte de la financiación del plan de empleo, en todo lo que a microcrédito y a préstamos se refiere, vendrá de los 80 millones que tiene Avante. Luego, ¿cómo va a ahorrar usted un presupuesto de 35 millones de euros 520? ¿O es que aquel día no le habían informado bien de que no se puede reducir 520 de donde solo hay 35? Y eso la ciudadanía lo sabe. Y lo que es más grave, señor Monago, las afirmaciones de recorte, recorte y recorte, sin más alternativa que más recortes, sin plantearse la posibilidad de hablar de austeridad, de ingresos. Por cierto, don Antonio, el día 20 y tantos tenemos oportunidad de debatir sobre los presupuestos y me contará usted, no creo que se le vaya a ocurrir poner como ingreso en los presupuestos del año que viene la deuda histórica, ¿no? No, ni el fondo de cooperación, No diga que no, porque se lo va a tener que poner, porque el gobierno ya ha anunciado que sí lo hay. O no creo que se le vaya a ocurrir poner viviendas, ¿no? Y entonces, ¿por qué va a Madrid a decirle al Gobierno de España que lo meta en presupuesto la deuda histórica y el fondo de cooperación? ¿O es que el año que viene ya no van a hacer trampas y este año sí lo eran? Porque habrá que ver si lo que vale para cuando uno está no vale para cuando estaban los anteriores. Pero en fin, cuando un consejero de Hacienda sale diciendo, que va a recortar de aquí a final de año 600 millones, pero que no dice de dónde, porque se lo tiene que decir ante a su grupo parlamentario, hay que decir, mire usted, hay obligación en esta Cámara de decir de dónde van a recortar usted los 600 millones de euros, porque eso no es calderilla, porque hay mucha gente preocupada, y en el mundo empresarial también. Y le voy a decir dónde están más preocupados, en el sistema financiero. Hay muchas empresas en Extremadura a punto de renovar sus pólizas, que en el año 2009 y en el año 2008 lanzaron hacia adelante sus deudas a través de renovación de las pólizas, pensando en que las cosas cambiarían. Y hay muchos bancos ahora que están escuchando con atención al consejero de Hacienda hablar de recortes de 600 millones, al consejero de Fomento hablar de que no va a haber licitaciones de obra en 2 años y al presidente decir que se acabó la fiesta. Y entonces muchas empresas pueden, en los próximos meses, caer como consecuencia de un discurso
que es demasiado publicitado. Nosotros redujimos un 10,7 el presupuesto de esta comunidad autónoma, el 7,9 un año y el 2,7 otro, sin meterle el miedo a la gente en las entrañas. Porque si a la gente se le mete miedo a aquel emprendedor que está queriendo empezar ahora, no le puedes contar milongas y al final lo que le estás diciendo es: pero conmigo no cuente, porque voy a recortar en todo, menos en educación, sanidad y dependencia. Y en cooperación, señor Escobar, hay una magnífica oportunidad de que el Gobierno no recorte en cooperación. Necesita sus votos o los míos, si no, no lo podrá hacer. Así que tenga usted la tranquilidad que la cooperación no se recortará. Por eso el discurso de la austeridad está bien, pero es instrumental, no puede ser un fin. Usted ha estado durante 20 minutos, la mitad de su intervención aquí, hablando del instrumento, no del fin. La austeridad es un instrumento necesario en estos momentos. Yo se la aplaudo todos los esfuerzos, señor Monago, se lo aplaudo los esfuerzos. Yo estaba comprometido también a hacerlo. En la mesa gobernando redujimos de manera notable también el gasto corriente. Pero ese gasto de suponiendo que sean 4 millones de euros, si lo han dilapidado ustedes en 2 meses, en 2 semanas, con sus afirmaciones, ¿o es que creen ustedes que diciendo que estamos tan mal, yendo a las televisiones de Madrid, públicas y privadas, a decir lo mal que estamos, las agencias de rating le van a mantener el rating? ¿O cree usted que el sistema financiero, cuando tengan que acudir a deuda, y van a tener que acudir a deuda antes de que acabe el año, a la deuda autorizada este año, le van a cobrar por la deuda lo mismo que el año anterior, diciendo ustedes que las cosas están tan mal? Están ustedes sembrando el camino para que le cobren por la deuda mucho más de lo que están ahorrando en la austeridad de los altos cargos. Y ahí es donde ustedes mismos se contradicen. Si está bien, si lo apoyamos. Por cierto, cuando pasen los 17 días próximos y lleguemos a los 100, analizaremos cuánto ha sido el ahorro. Porque que yo sepa, no he visto en ningún diario oficial de Extremadura, ninguno, ni una sola supresión de puestos eventuales. He visto una supresión de puestos de jefes de servicios de 278 a 261. Y en altos cargos ha habido una reducción de 20. Luego, de los 500 altos cargos que ustedes le llamaban, 500, hasta ahora, que se sepa, han reducido 30 y tantos. Faltan todavía 200 y pico por reducir. Para que sea verdad lo que decían. Porque si no, tendrán que dar la cara y decir: nos equivocamos y le llamábamos alto cargo a los que no eran altos cargos. Y le llamamos a los jefes de servicio de altos cargos. Y descubrimos cuando llegamos que no había tantos socialistas colocados, porque muchos de ellos, además, eran magníficos y son magníficos funcionarios al servicio de la Administración. Y tendrán que explicar por qué con un gobierno socialista los conductores eran profesionales, funcionarios y liberales, y con un gobierno del PP son amigos, militantes y simpatizantes del Partido Popular. Lo tendrán que explicar cuando llegue el momento adecuado. Respecto a lo que ha comentado usted del plan de empleo y del plan de empresas y del plan de emprendedores, hombre, tengo la limitación del momento en el que nos lo ha dicho. No me suena mal. Me parece razonable y lógico aquellas cuestiones que se plantean. Creo que le falta un apartado. Yo a lo largo de estos meses le he ofrecido dos pactos ya. Uno sobre la política agraria comunitaria. Cuando usted quiere, señor Echavarri, nos sentamos a hablar. Creo imprescindible que hablemos. Imprescindible. Porque no me gusta lo que veo. Y como no me gusta, creo que hay cosas ahí que tenemos que modificar. Desde Extremadura tenemos que impulsar para que el Gobierno de España defienda qué consideramos nosotros como agricultor en activo. Tenemos que defender qué es lo que consideramos básico para poder llegar a un acuerdo en este tema. Y dos, un plan y un acuerdo para los ingresos y la lucha contra el fraude fiscal. De verdad, señor Monago, que si hablamos, hay margen para buscar más ingresos. Lo hay. Lo hay. Y para luchar contra el fraude fiscal también. Yo me debería dedicar, estando en la oposición, a decir solo cosas que le agradaran al oído de la gente. Pero no lo voy a hacer porque no lo hice gobernando. ¿Cuántas veces hemos ido a profesionales liberales a su casa que nos hayan dado factura? ¿Cuántas? Fíjense si ahí hay margen. Fíjense si hay margen. Para intentar meter en la cultura de la gente que es posible hacer más, ingresando más y no solo recortando. Porque el recortar no tiene límites. Ayer decía un broker de la City londinense que en el mundo no gobernaban los políticos, que gobernaba Goldman Sachs. Claro, por eso todos los días hay recortes nuevos, porque en cuanto les hacemos caso, siguen. Oye, que esto, como dice Felipe González, que la mantequilla está blanda. Pues venga a meterle el cuchillo a la mantequilla. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? ¿Sabe usted, señor Monago, como lo sé yo, que es imposible reducir un 20% del presupuesto en esta tierra sin tocar las políticas más sensibles? Imposible. Hay que lograr nuevos ingresos. Y la vía de nuevos ingresos es algo que tiene que buscarse como un objetivo fundamental.
que nos lo tenemos que marcar como objetivo claro y clave. Si el único discurso que van a mantener ustedes a partir de ahora va a ser el de se acabó la fiesta, recortar, recortar y recortar, que no va a haber licitaciones públicas, el invierno va a ser tremendo. El invierno va a ser tremendo. Porque además deberán saber, y supongo que el consejero de Economía lo sabe mejor que nadie, como catedrático es, que el PIB en Extremadura, que por cierto hoy es de 16.500 euros per cápita, y cuando empezamos a gobernar hace unos años, y como no hemos hecho nada a lo largo de este tiempo, era 7.000, entonces había 300.000 ocupados y hoy hay había 300.000 ocupados y hoy hay 380.000 ocupados, entonces había los hospitales que había, las escuelas y la universidad, y hoy hay la que hay. Lo digo porque usted quiere que esto haya empezado ahora, esto no empezó ahora. Por cierto, le hemos solicitado por escrito el informe jurídico que avala el cambio de imagen corporativa de Junta de Extremadura a Gobierno de Extremadura, porque entendemos que va en contra de lo establecido en el Estatuto de Autonomía. Rogaría que diesen las órdenes oportunas para que se nos haga llegar el informe jurídico que avala ese cambio que se produjo en ese nombre. Plantea usted y dice, hay una realidad que es que el Banco Mundial dice que aquí hay tanta dificultad para la apertura de empresas. Eso lo hemos discutido aquí. Lo hemos discutido aquí. Porque hicimos la ley LINCE. Dice usted, hay que ir más. Vale, nos va a tener al lado. Nos va a tener al lado. Donde no nos va a tener al lado es que aquí cada día sea más difícil hacer una norma. Porque no se puede estar hablando de que se quita burocracia y ahora hay que hacer, por lo visto, además de los informes que ya hay, otro regulatorio y otro del jurado de la competencia. Ya me huelo lo que va a ocurrir con los informes del jurado de la competencia. Que en Extremadura se dejarán de construir residencias públicas, porque es una competencia para las empresas privadas. O mejor dicho, no se dejarán de construir residencias públicas. Se dejarán de construir residencias públicas donde son rentables, para que llegue la iniciativa privada. Dejarán donde son rentables. Si no, que me cuenten ese llamado jurado de la competencia a qué se va a dedicar o para qué cree usted que se tiene que dedicar. El programa 24/7 sobre la administración electrónica está muy bien ponerle el nombre, digamos. El acceso telemático a la administración electrónica, que está contratado por la Junta de Extremadura con Indra desde hace años para convertir 200 procedimientos ordinarios en telemáticos, está para esto. Evidentemente, si es telemático no hay que llamar a la puerta, está abierta siempre, las 24 horas del día. Pero no obstante, le digo, para todo aquello que signifique mejorar, si nosotros hemos podido cometer errores, muy probablemente nos los hemos cometido. Hemos cometido errores como todo el que gobierna, como todo el que tiene que tomar 1000 decisiones. Estará dándose usted cuenta ahora hasta qué punto a veces son difíciles las decisiones que uno tiene que tomar. Pero, por favor, le pido, no haga un discurso catastrofista en esta región, no haga un discurso revisionista al 100%, que el suflé bajará el mes que viene, dentro de 2 meses baja el suflé, y se quedan colgados de la brocha, con datos enormemente negativos, porque no se han preocupado a sembrar confianza, sino a sembrar desconfianza hacia los que estaban. Superemos de una vez por todas que tengamos que estar todavía hoy, 3 meses o 4 meses después de las elecciones, debatiendo todos los días sobre lo que pudo haber sido y no fue, que es el gobierno anterior, que ya está juzgado por los ciudadanos. Y ahora resulta que han estado ustedes durante 4 o 5 consejos de gobierno, que lo único que hacen era hablar de las auditorías. Por cierto, auditorías todas, las que hasta ahora se han puesto de manifiesto, encargadas por nosotros. Porque me hace gracia cuando dice, las auditorías del PP no, eran auditorías del gobierno anterior, que se hacían para mejorar las cosas. Se hacían para mejorar las cosas, para detectar las cosas, no para tirárselas a la cara a la gente, no para agredir, no para sembrar la desconfianza sobre todo el mundo. En su entrevista en el periódico Hoy, me parece, citó 5 veces al director de la Orquesta de Extremadura. ¡Qué obsesión! Si comprendo yo que podía tener un salario alto, habría que ajustarlo, pero hombre, no se puede poner en solfa a toda una orquesta porque uno piense que el director gana mucho. Y según mis datos, señor Monago, cuando dice usted que pidiera un préstamo sin autorización, según mis datos, falta la verdad. Me gustaría que me lo pudieran demostrar. Según mis datos, puedo estar equivocado y si estoy equivocado pediré disculpas. Pero tenemos que estar... Hemos venido hoy a hablar de empleo. Hablemos de empleo, hablemos del futuro de Extremadura, traslademos ilusión a la gente. Lidere usted esta región, señor Monago, porque las regiones necesitan liderazgo. Lideren los problemas. Tenemos un problema grave con el tabaco, lideren la solución del problema. No vale decir que como los de antes no hicieron... No, ustedes tienen ante sí la obligación de liderar esta tierra, liderar su estado de ánimo,
no meterlo en la melancolía. Y usted ahora es gobierno y yo soy oposición. Si usted sigue empeñado, cada vez que subo a esta tribuna, en hacer la oposición a la oposición, pues yo tendré que hacer la oposición a la oposición de la oposición, en vez de estar hablando de los problemas de Extremadura, que es lo que interesa. Gracias, señor presidente.